Saludos amigos, en esta época de Adviento, en esta época que estamos iniciando un nuevo ciclo de estudio de la Palabra de Dios, un ciclo completo que durará 3 años y que pues con mucho gozo, con mucha esperanza siempre, con un motivo de alegría el repasar la palabra. Vamos a iniciar el estudio del Evangelio de Mateo y este nuevo año litúrgico pues queremos afirmar todas esas verdades bíblicas, todas esas promesas que el Señor le dejó a la humanidad y al ser humano, como Él siempre pensó en restaurar al hombre con Él a una relación, a una etapa de salvación y de vida eterna. Le damos muchas gracias al Señor por su palabra. Y el tema lo llamamos el anuncio del nacimiento de Jesús. Lo que querían decirnos que Dios iba a estar con nosotros, en ese nombre que le daban a Jesús, Emmanuel. Los pasajes bíblicos son Mateo 1, del 18 al 25, Isaías 7, del 10 al 16, Salmo 80, del 1 al 7, y Romanos 1, del 1 al 7. Nosotros podemos estar seguros que el Creador de la vida desea que todos los seres humanos nazcan en familia, nazcan dentro del matrimonio y nazcan en una relación de amor entre un hombre y una mujer. Y Él enviar a su Hijo Jesucristo, Él buscó que se diera de esta forma. Es necesario que los padres participen y estén de acuerdo en concebir un hijo. Y aún la persona que va a nacer es alguien que participa en esta situación. Nosotros sabemos que hay un propósito en cuanto al nacimiento de Jesús, en cuanto al nacimiento del Salvador aquí en la tierra, y pues esa salvación que Él venía a traer al ser humano, nosotros la podemos revisar en este pasaje, y pues es una ley espiritual que Él estaría aquí realizando salvación al ser humano. Nosotros sabemos que este Evangelio de Mateo inicia con una genealogía que describe cómo se cumpliría esa promesa dada al hombre de que Dios enviaría a su Hijo y llegaría aquí a la tierra. Este evangelio se escribió entre el año 50 y 70 de nuestra era y duró alrededor 37 años en escribirse. Y el autor del libro, como sabemos, es Mateo, y él nos describe cómo será esta llegada de Jesús a la tierra, cómo se cumpliría esa promesa. Y sabemos que él fue testigo ocular del ministerio de Jesús, y se nos enseña cómo hay un solo Dios verdadero en 3 personas. La forma en que lo anuncia a María y a José, la visita de un ángel, el significado del nombre de Jesús y cómo nos afectará a la humanidad, es lo que el pasaje nos muestra. Los parámetros de Dios, sabemos que sus enseñanzas son elevadas, y el ejemplo que nos da en Jesús es perfecto. Su Hijo es suficiente para cualquier necesidad que tengamos. Y los caminos de Dios son infinitamente más altos que los que podamos nosotros imaginar. Así es que vamos a iniciar cómo fue su nacimiento, cómo fue este anuncio, cómo estuvo dispuesto a redimir un mundo perdido
con un sacrificio perfecto. Y nosotros sabemos que este Evangelio de Mateo provee una conexión vital entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Mateo comienza diciéndonos esta genealogía de Jesús a través de José y cómo este nacimiento de Jesús fue anunciado a la Virgen María. Y vamos a leer este pasaje que nos recuerda todo esto que el Señor quiere que nosotros sepamos. Mateo 1 del 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Amén a la palabra de Dios. El verso 18 nos dice que el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera, que siendo María su madre, estaba desposada, quiere decir estaba comprometida con José, y antes que se juntasen, quiere decir antes que se casaran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esto quiere decir por decreto del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, como era un hombre justo, Dios ha elegido que los niños nazcan en familia, que los niños nazcan en matrimonio, y nos lo enseña y nos lo muestra así para su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Nos dice que este hombre José no quería infamarla porque él también está sorprendido de que María esté embarazada, esté encinta. Y él como humano dice que quiso dejarla secretamente para romper ese compromiso matrimonial y lo quería hacer, por decir, a las escondidas, en secreto. Pero pensando él en esto, dice que un ángel del Señor se le apareció en sueños diciendo: José, hijo de David, José, hijo del rey David, el rey más querido en Israel, no temas recibir a María, tu mujer, a esa jovencita, a esa mujer de Nazaret, humilde, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El Espíritu Santo no permitió que José juzgara equivocadamente. Algunos hablan de María como una jovencita virgen y que en esa época era muy castigado tener hijos fuera del matrimonio. Y tan castigado era que a la mujer era muerta apedreada. José pertenecía a la genealogía del rey David y a quien nosotros sabemos que a este rey David se le había prometido que habría un reino que no terminaría en la tierra, que habría un Salvador, un Mesías. Y nosotros podemos ver cómo pues Dios
es el creador de la vida, el que puede dar la vida, el que es poderoso, maravilloso, milagroso, y quien hizo toda esta naturaleza que nos rodea con su palabra. Y vemos que este hombre decide obedecer, decide atender lo que el ángel le dijo, y pues era un hecho inexplicable, pero él creyó en el poder del mensaje que el ángel le traía y la sabiduría de quien representaba ese mensaje. Y los hombres podemos entender cómo viendo, cómo creyendo y obedeciendo al Señor ese plan salvífico que Él estaba preparando, quizás un misterio para muchos, cómo fue esta intervención, pero sabemos que era algo natural, algo racional, y que el Señor tenía para dar vida en este nacimiento y en esas primeras células. Y así como nos lo decía el Salmo 136, un salmo escrito hacía 1000 años atrás y hoy hace casi 3000 años, que nuestro Dios tiene el poder de ver nuestro embrión, cómo esas células genéticamente se unen y lo que pasaría en el vientre de María. Y nosotros vemos que se está cumpliendo ese salmo en la vida de Jesús, pero también se está cumpliendo la profecía que estaba en Isaías 7:14, en la que se nos dice que Jesús iba a venir de una virgen, de una mujer joven. Y nosotros sabemos que José conocía esas promesas, esas profecías. Y este pasaje bíblico nos dice que iba a dar a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Ese nombre que, si analizamos lo que significa, realmente se cumplió en lo que es para nosotros el Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y qué noticia tan maravillosa, qué noticia de tanto gozo, el que Él viniera a limpiarnos, el que Él viniera a darnos vida eterna y perdonar toda esa maldad que hemos realizado. Y nos dice el verso 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor por medio del profeta, que dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, Dios en la tierra, Dios con el ser humano, Dios para acompañarnos en la tierra. El Señor Jesucristo estaría aquí en la tierra, sería quien nos revelara ese carácter de Dios, ese carácter maravilloso, y cumpliría todas esas cualidades que en Isaías se nos dice: un Padre consejero, un Padre admirable, un Padre que es un Dios fuerte, un Padre que es un príncipe de paz, y que en su Hijo lo veríamos aquí en la tierra. Y nos dice el verso 24 que José, despertando de ese sueño, ya no quiso dejar secretamente a María, sino que hizo lo que el ángel le había mandado y recibió a su mujer. Sabemos que no hubo relaciones conyugales con ella hasta que Cristo nace. Y el verso 25 nos sigue diciendo: y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Significa el Salvador. Después del nacimiento de
de Cristo, nosotros sabemos que la Virgen María y José tuvieron su vida matrimonial e incluso tuvieron otros hijos. Así nos lo dice Mateo 13, del 55 al 56. Y pues qué noticia tan esperada, tan deseada por los que atendían a la escritura y a lo que Dios había dicho que sucedería. Nosotros debemos alegrarnos cómo fue que los hombres de ese momento recibieron ese anuncio y vivieron en esa época y sintieron el gozo, la paz, la alegría que hay de saber que ese Salvador ya venía a la tierra. Nosotros podemos ver cómo José muestra su fe en Dios, su obediencia al plan de Dios, su participación en ese plan y su respeto y amor por la mujer con la cual estaba desposado él con ella. Nosotros vemos cómo él siempre tuvo un amor por ella, y si quisiéramos imitar que nuestros hijos nazcan en un futuro, lleguen a la tierra, pues es fundamental el amor entre la pareja, entre este hombre y esta mujer. Sabemos que él nunca fue violento, no quiso golpear siquiera a la Virgen de enterarse que estaba embarazada, y él siempre tuvo esa libertad de tomar su decisión. Lo que sí podemos ver, que él recibió esa revelación en sueños y habló con este ángel y le creyó. Para ellos se les permite ser parte de tener ese privilegio, ser parte del plan de Dios para salvación. ¿Qué aplicación podemos tener? Sé que hay muchas. Creo que son sentimientos que nosotros vamos viviendo cuando recapacitamos, meditamos y pensamos en todo este pasaje. Cristo está vivo. Así se nos dice cómo fue el nacimiento de ese Cristo que está vivo, el cumplimiento de tantas profecías, y podemos ver que Él es el Salvador del mundo. Él es tu Salvador. Él te invita a que Él sea tu Salvador. Dios pensó para su Hijo en una familia sencilla como lo era María con José, y que ellos estuvieran dentro de un matrimonio, un papá, una mamá que están de acuerdo y que amarán a su hijo. José y María creyeron y de esta manera participaron en este plan de salvación, y podemos ver que no hay desamor en ellos y que es un motivo de alegría, de expectando qué ocurriría, y ellos con fe en participar en este plan. Démosle gracias a nuestro Dios. Señor Jesús, te damos muchas gracias por lo que nos enseñas en este pasaje, Padre. Muéstranos lo que podemos aprender y lo que podemos hoy estar viviendo, Señor, gracias a que te hemos recibido como Salvador, Señor. Gracias por todo lo maravilloso y bueno que es esta noticia, Padre, que trasciende a nuestros días y que será para las generaciones futuras, Señor. Gracias por tu amor, por toda tu intervención en la salvación del ser humano. Gracias, Señor Jesús. Amén.